Hola, ¿qué tal, gente linda, gente preciosa? Muchas gracias por estar acompañándome una vez más en una de estas entregas acerca de budismo de Nichiren. Hoy vamos a comenzar a revisar un tema muy interesante, el cual me han solicitado antes, que es aquel de los 10 estados. Y sin más preámbulo, vamos de inmediato a la introducción. El principio de los 10 estados forma parte de la base de la filosofía del budismo de Nichiren Daishonin. Este principio esclarece los diversos estados o condiciones en que nuestra vida puede manifestarse en cualquier momento. Ellos son infierno, hambre, animalidad, ira, humanidad, éxtasis, aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y budeidad. Esta teoría describe las sensaciones subjetivas que experimenta el yo en el nivel más fundamental. Hace mucho tiempo, se creía que los estados eran lugares físicamente separados en los cuales renacían los seres, y que ese lugar particular estaba determinado por la naturaleza de los efectos kármicos acumulados por el individuo. Sin embargo, en el budismo de Nichiren, los 10 estados no son vistos como ámbitos físicos, sino como estados de vida inherentes a cada ser humano. Los primeros 6 estados, que van desde el infierno hasta el éxtasis, se denominan colectivamente 6 senderos o 6 estados inferiores. Todos ellos tienen una cosa en común: surgen y se activan mediante la satisfacción o la frustración de diversos impulsos y deseos. Su aparición o desaparición es gobernada esencialmente por las circunstancias externas. La mayoría de las personas pasan la vida fluctuando entre estas 6 condiciones de vida sin jamás comprender que están a merced de sus reacciones frente a los estímulos del ambiente. Cualquier clase de satisfacción o de placer que brinden estos estados es precaria y poco duradera. Cuando vivimos en el mundo de los 6 estados inferiores, no nos damos cuenta de esta precariedad y basamos nuestra dicha, o mejor dicho, toda nuestra identidad, en factores externos, de forma tal que no podemos transformar nuestro ser. Cuando reconocemos que todo lo que se experimenta en los 6 estados más bajos es transitorio, comenzamos a buscar una verdad duradera. Esta búsqueda nos lleva a los 2 estados siguientes, el de aprendizaje y el de comprensión intuitiva. Junto con el 9º estado de bodhisattva y con el 10º estado de budeidad, forman los 4 estados nobles. A diferencia de los otros 6, caracterizados por el apego y los deseos egocéntricos, estos 4 estados más elevados solo se despliegan y se activan mediante el esfuerzo deliberado y sostenido. Miren, en términos sencillos, lo que acabamos de leer básicamente vendría a significar que el ser humano se mueve entre 10 estados, ¿cierto? Y estos 10 estados de conciencia, básicamente, son estados que están relacionados con la manera en que experimentamos la vida y no con lugares a los que vamos, digamos, por ejemplo, después de morir, ¿ok? Como algunas tendencias religiosas o espirituales suelen definir. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos del infierno, no nos referimos a un lugar de llamas y demonios, ¿cierto? Sino más bien a ese estado muy bajo en el que una persona puede encontrarse, por ejemplo, cuando está sumido en una depresión profunda, ¿ya? Para que quede claro, básicamente son metáforas, no necesariamente descripciones literales de lugares lejanos en un reino espiritual, ¿ya? En un reino intangible, sino que tiene que ver con la manera en que vivimos, con la manera en que experimentamos nuestra existencia. Dicho esto, vamos con el primer estado, que es el estado de infierno. ¿Ok? Estado de infierno, entonces, es el 1. En primer lugar, está el estado de infierno. Proviene del término sánscrito naraka, que literalmente significa prisión subterránea. En japonés contemporáneo existe una expresión, naraku, que significa caer en el abismo, y reconoce este mismo origen. El equivalente japonés que denota el estado de infierno está formado por 2 ideogramas que significan tierra y prisión. La tierra alude al lugar más bajo, la prisión, a un estado de inmovilidad con grilletes. El infierno es el estado de mayor sufrimiento en que el individuo se siente atado de pies y manos a su angustia y dolor. Aunque tiene diversos grados, en líneas generales, se caracteriza por el hecho de vivir como algo doloroso de por sí. Todo lo que uno ve acentúa su desdicha.
Las personas en este estado tienen una fuerza vital extremadamente débil. Nichiren Daishonin escribió: el odio corresponde al estado de infierno. El odio y la violencia se convierten en fuentes de autodestrucción. Aquellas personas que sufren debido a la discordia familiar, a la enfermedad o a los celos devoradores, como los que viven en el corazón agitado de la violencia ante cada cosa que motive su sufrimiento, no pueden reconocer que la causa real de su angustia yace en su propia vida. Algunas personas dirigen esta furia contra sí mismas, ante su incapacidad de resolver ese sufrimiento que las consume. Podríamos decir que esta violencia impotente es el gemido desesperado de una vida que ha cerrado todas las rutas posibles. ¿Ok? Igual es importante mencionar esto, que es una vida que ha cerrado las rutas, ¿cierto? Pero desde una dimensión subjetiva. Esto no es real, ¿cierto? Siempre existe un escape, siempre existe una manera de cambiar tu vida. ¿Ya? Eso es importante. No existe un estado del cual no puedas ascender. Es importante recordarlo, ¿ya? Vamos entonces con el siguiente. El estado 2 es el estado de hambre. El hambre es un estado gobernado por el apetito insaciable de comida, dinero, placer, poder, reconocimiento y fama. La vida en esta condición nunca se siente satisfecha de verdad. Nichiren explicó que el estado de hambre se caracteriza por la codicia. Los que viven en él son esclavos de sus deseos. Esto les impide sentir libertad interior y les produce sufrimiento. Los deseos del ser humano son ilimitados. Existe el deseo fundamental de vivir, el deseo instintivo de comer, el afán materialista de tener posesiones, el ansia psicológica de llamar la atención. No podríamos vivir sin deseos. En muchos casos, ellos son la energía que nos permite avanzar en pos de la autosuperación. Por eso se dice que este camino está conectado con otros y conduce tanto al bien como al mal. Por lo tanto, es cuestión de cómo lo usamos, estos deseos. Los que viven en estado de hambre no lo emplean para crear valor. Tiranizados de aquí y de allá por sus ansias, sufren y hacen daño a los demás. El estado 3 es el de animalidad. En tercer lugar está el estado de animalidad o estado de los animales, en el cual predomina el instinto. Las personas en esta condición subjetiva, gobernados por la ley de la selva, temen a los poderosos y desprecian a los débiles, de los cuales se aprovechan. Carecen de razón, moral o sabiduría, con las cuales controlarse a sí mismas. Por tal motivo, sus circunstancias inmediatas los dominan de tal manera que pierden de vista los principios que subyacen a todas las cosas. Nichiren explicó que el estado de animalidad se caracteriza por la estupidez. Cuando los hombres no tienen un sólido parámetro para juzgar el bien y el mal, cuando carecen de una firme base ética o moral, actúan instintivamente y sin pudor. Podríamos decir que los que están en este estado, siendo humanos, han extraviado su humanidad. Los estados de infierno, hambre y animalidad, colectivamente, son conocidos como los 3 malos caminos. ¿Ok? Entonces, este tercer estado de animalidad se refiere a aquel donde nosotros nos dejamos gobernar por estos impulsos en los cuales sentimos que hay escasez y debemos competir, cuando ya abandonamos, ¿cierto?, nuestra moral, nuestra sabiduría y nos dejamos llevar simplemente por esos deseos egoístas de ganar a toda costa, independiente de que perjudiquemos a los demás, ¿ya? Hasta ahí los 3 estados conocidos como los malos caminos.